Vamos a comenzar con la primer clase de estrategia de gestión del tiempo y las tareas de manera efectiva. Y vamos a intentar conversar un poco sobre cómo se puede transformar la administración de las tareas y del tiempo para que nos rinda mejor el tiempo y para que podamos hacer diversidad de cuestiones, tanto personales como profesionales, y no tener que suspender ninguna de ellas o no sentirse agobiado y que pareciera que se nos cae la estantería, ¿no? Y que nunca terminamos nada y vivimos estresadamente. Para eso hay que hacer algunas cosas, hay que dinamizar las actividades, hay que reorganizarlas, hay que abandonar la idea de la multitarea, hay que reconocer que nos roba el tiempo, que es tiempo muerto, que es procrastinación, cómo procrastinamos, y hay que aprender a decir que no, algunas cosas hay que delegar. Entonces esto también es una experiencia profesional, pero personal también. Esto sirve para la vida en general y sirve también para el trabajo. Esto es un curso que se demandó mucho en pandemia, se creó en pandemia, pero que hasta ahora es muy demandado. De hecho, hay mucha gente inscrita en esta propuesta autorregulada justamente porque eh, el funcionariado de la Universidad de la República sigue demandando este tipo de capacitaciones que permiten mejorar nuestras actividades y mejorar nuestra vida, básicamente, porque deviene en mejor calidad de vida la mejor administración del tiempo. Y al principio lo que queríamos comentar es que el tiempo históricamente ha sido muy pensado, muy definido y muy analizado, y básicamente hay dos disciplinas que trabajan con el tiempo. Por un lado la física, que trabaja mucho con el tema del tiempo, las unidades de medida del tiempo, y por otro lado la filosofía, que ha podido teorizar sobre qué significa el tiempo para los seres humanos. Tiempo viene del latín tempus, es una unidad no tangible, y tempus significaba tiempo también en latín, y eso se define tanto para la física como la filosofía. La física lo plantea como la duración de las cosas, que se encuentran sujetas al cambio, y también se comprende como un flujo de sucesos, con unidades de medida, horas, minutos, segundos. Siempre las 24 horas del día están definidas por las mismas unidades de medida. El tiempo se mide igual aquí como en otros lugares, y en realidad el tiempo para la física es un flujo de sucesos, pero que sucede siempre en el mismo tiempo, ¿no? Y las estaciones también aparecen en los mismos tiempos. Entonces, en realidad, es una concepción que, si bien varía, es aquello más estable que nosotros podemos tener. No hay como una hora o como 60 minutos que sean siempre igual, porque los 60 minutos que ya pasaron son los mismos que van a venir. La diferencia es que hacemos distintas cosas en esos minutos, pero es lo mismo, son las mismas formas de ver el tiempo, y en algunos casos no tiene diferencia, y en otros sí, pero tiene diferencia porque somos nosotros los sujetos que subjetivamente le damos diferencias a eso. Claro que el tiempo también tiene que ver con día y noche, y eso es diferente, y eso también nos predispone como seres humanos. Eso también está muy estudiado, no solo desde la física, sino de la biología y de la medicina, pero en un suceso o en una serie de sucesos que son 24 horas. Las mismas 24 horas que ayer se calculan de la misma forma, ¿no? Solo que nosotros las imprimimos, digamos, de distintas cuestiones. Ahora, la filosofía ha hecho todo un proceso sobre lo que tiene que ver con el movimiento, como cómo nos movemos, qué hacemos, que pareciera que el tiempo a veces no pasa, aunque el tiempo pasa cada día igual. Y lo ha relacionado con aquella medida del movimiento que tiene que ver con lo precedido y lo que hemos aprendido y nos ha dejado la historia y los sucesos anteriores,
y todo lo que va a suceder, ¿no? Aquello que es inesperado porque no ha sucedido aún. También lo ha relacionado con el alma, ¿no? Con esta cuestión de que las cosas que han pasado, que van a pasar, que el futuro que vendrá, pero ha hecho una concepción del tiempo que se perciba diferente. Sin embargo, el tiempo son 24 horas de un mismo día que sucede igual o relativamente casi igual. Son 60 minutos, son 60 segundos, es media hora, pero la media hora de unidad de medida más temprano de hoy es la unidad de medida igual de dentro de unas horas o un rato después. Eso no cambia. El reloj hace el mismo circuito todos los días de la misma manera. No hace atajos. Entonces, cuando uno a veces cree que el tiempo debería tener más horas, o porque pareciera que no nos da, o que el tiempo no pasa cuando estamos en otros momentos en los que estamos aburridos o estamos quizás melancólicos, no es real, el tiempo pasa igual, lo que parece es que nosotros no sabemos o que no transcurre como quisiéramos, pero realmente están pasando. Lo que se nos hace eterna es en realidad algo subjetivo que nosotros le imprimimos a algo que es totalmente objetivo, como es el tiempo. El tiempo es una medida objetiva que se relaciona con el pasado, con el presente, con el futuro. Y también se dice que tenemos una visión muy distinta del tiempo en Oriente que en Occidente, o al revés, en Occidente que en Oriente. Para nosotros los occidentales, la concepción es muy lineal, es pasado, presente, futuro, es la medición del tiempo, es algo predecible, es algo regular. O sea, nosotros lo tenemos mucho más visto como la física, ¿no? Hablamos de la historia, hablamos del presente, hablamos del futuro, y hablamos también de lo que limita, ¿no? Esto de que es finito, de que es valioso, de que es fijo. Tenemos una concepción mucho más física del tiempo. Sin embargo, Oriente tiene una historia en donde el tiempo ha sido más analizado desde otra óptica, que está visto como más circular, como que no tiene principio y no tiene fin, y que carece de valor. Entonces, esa concepción cultural diferente hace que veamos las cosas diferentes y que tengamos situaciones diferentes. ¿Quiénes son los que han trabajado sobre el tiempo, sobre la organización, sobre la planificación? Los orientales, porque los japoneses, los chinos, los coreanos tienen mucho trabajo sobre cómo administrar el tiempo, cómo hacer más efectiva la planificación, porque son grandes industriales también, pero tienen formas de trabajar efectivas y tienen formas de ver y de actuar bien distintas a Occidente. Para Occidente es otra cuestión. Entonces, para Occidente hay otra visión de la puntualidad, de la gestión de las tareas, de qué hacer, del valor del tiempo con la familia, que para Oriente. Y eso hace también que, bueno, que ahora con la globalización tengamos también formas de organizarnos que vienen mucho de Oriente, ¿no? O sea, las distintas técnicas propuestas son de una población que tiene mucho, que también es cierto que es una población que valoriza el trabajo, entonces destina tiempo para el trabajo de maneras mucho más extensas de lo que nosotros podemos destinar o pretendemos destinar. Y eso hace también que, bueno, que eso haya que tener una visión más crítica de que ellos priorizan eso sobre otro tipo de cosas, y quizás salen a correr por la noche, porque en realidad destinaron mucho tiempo al trabajo, y quizás nosotros buscamos otro equilibrio. Entonces, en ese sentido también vamos a tener en cuenta que hay ciertas planificaciones que no siempre son tan adaptables a nuestra sociedad, pero que la globalización hace que todo se homogeneice y que todo llegue,
bueno, ni que hablar que desde que saltó a la fama Marie Kondo, ha saltado toda una cuestión de la organización que toma modelos de base de organización y métodos que son muy kondianos, podríamos llamarle así. Aunque ella hace poco resaltó que tener una familia más numerosa le implicaba más dificultad para organizar. Sin embargo, más allá de que podía ser un poco más flexible al desorden, ha sido una maestra del orden, y los asiáticos han sido maestros del orden. Y bueno, hay ciertas cosas que está buena traer, y a veces se ponen de tendencia algunas cuestiones que está bueno conversarlas en este espacio, que a usted les va a servir tanto para el trabajo como para la casa también, o para cualquier otra actividad que realice. Y en ese sentido también se dicen que hay culturas mucho más monocrónicas y culturas más policrónicas. ¿Qué significa esto? Que las primeras se caracterizan por ser muy conscientes del tiempo y los horarios, y muy preocupadas por eso, y tienden a promover ciertas expectativas sobre la puntualidad, la rapidez, la planificación y la priorización, y que son vistas muy desde el profesional y muy observadas desde estilos de vida que también dan lugar a ciertos decoros y protocolos muy protocolares. Y bueno, los ingleses son muy famosos por eso, pero los ingleses son protocolares de por sí, de hecho, porque ellos tienen todo un protocolo de ser una monarquía también constitucional, en donde hay todos ciertos protocolos y actividades que tienen que ver también con la llegada de la autoridad y cómo se la recibe, la hora del té, todo eso es una cuestión cultural que hace al sentido que tienen, y para ellos la puntualidad es muy importante. Pero tiene que ver con una historia que tiene sentido del cultivar el espíritu ciudadano históricamente, y que tiene que ver mucho con su cultura también de reino, ¿no? De reinado. Así que hay que entender también que para ellos es muy importante estas cuestiones de decoro. Nadie llegaría tarde a la visita de la reina, porque sería realmente un despropósito. Entonces, la puntualidad es muy importante, porque tiene que ver con la cordialidad y el respeto a la autoridad también, en muchos casos. Esta tiene que ver también con, es más occidental, pero no es un caso, por ejemplo, latinoamericano, sino más bien europeo, y también suelen percibir el tiempo como algo lineal y secuencial, y con una sola actividad de realización. Se hace una actividad y no se hacen varias diferentes actividades ni se comprometen a varias. Y por ejemplo, son muy puntuales en los horarios del almuerzo, cena, clases, trabajo, porque eso es muy importante. Y también a veces tiene que ver incluso con el valor a la familia, pero también el horario de día y noche, ¿no? Cuando lugares donde oscurece temprano hay otras formas de, más temprano que nosotros en particular, hay otras formas de concebir los horarios, pero también a veces tienen que ver con administrar los recursos y la luz y el calor, y bueno, ese tipo de cuestiones son importantes. También épocas de, de escasez y de crisis de las sociedades, las comunidades, han implicado también una gestión del tiempo y de los recursos. Por ejemplo, en otros países se almuerza mucho más tarde que nosotros, o se comen menos veces al día, y tiene que ver también con estas cuestiones sobre la administración de los recursos, sobre todo en época de escasez, y en eso los rusos tienen mucho para aportar a cómo administran sus recursos por épocas de escasez, y ni que hablar aquellos que también fueron de la Unión Soviética, que tuvieron una época en la que tenían que ser muy austeros. Y eso también ha devenido en horarios de almuerzos y de cenas, y de cómo se administra la alimentación también, que es una forma efectiva de administrar el tiempo también. Entonces,
los momentos de relacionamiento, de diálogo, de fiesta, son bien distintos al mundo más occidental, más latinoamericano. Y por el contrario, hay un tipo de cultura, la policrónica, que acá hay que relacionarlo con Latinoamérica, donde el tiempo es mucho más cíclico en ese sentido, es con una concepción mucho más asiática, pero que se cree que se pueden hacer varias cosas a la vez. O sea, vieron que son dos tipos de culturas distintas, en dos miradas distintas, y que hoy en día también se van entremezclando a partir de la globalización, ¿no? De cómo estamos tan hiperconectados, en donde podemos pensar que podemos vivir en una cultura más pensada desde lo cíclico, no tan lineal, en algunos casos, pero por otro lado, nos habilitamos a hacer determinadas tareas de manera simultánea, porque también hemos pensado que el tiempo es más efímero y más variable, o es interminable también, en esto de que las cosas son interminables. Y también hay toda una cuestión de la cultura a través de la literatura, del arte, del cine, en donde el tiempo juega determinados aspectos, ¿no? Nos entretenemos y hacen determinadas cuestiones que solo existen en la ficción, que nosotros no podemos hacer, que es esto que se llama flashback o flash forward, que es un flashback, es cuando uno tiene como una especie de déjà vu, ¿no? Que es de repente recuerda algo, y flash forward es cuando uno logra ir para atrás o ir hacia el futuro. Eso solo sucede en la ficción. Eso a veces nosotros quisiéramos hacerlo, pero en los hechos no es. Cuando en una serie recuerdan y muestran el momento que sucedió antes, eso, bueno, nosotros lo podemos recordar mayormente o menormente, pero no así tan real o tan explícito como sucede en el cine, y eso sí lo podemos ver, esta cuestión de un momento dado como repetitivo, como también algo de ir hacia atrás o hacia el futuro, solo sucede en la ficción. Eso nosotros lo tenemos claro, pero también en una cultura en donde cree que puede jugar con eso, que ahí sí se puede dar el lujo de jugar con eso, son solo recursos que se pueden hacer, que nosotros no tenemos esa oportunidad. Lo que pasó, pasó, y el futuro está por venir. De nosotros depende qué hacer, ¿no? Si quedarnos en el pasado, tampoco vamos a poder recordar siempre exactamente lo que sucedió, como sí se ven en las películas, y tampoco vamos a poder adelantar el tiempo, ¿no? Ir hacia el futuro, eso no lo sabemos, solo son proyecciones. Y después también en esto de la literatura, en la cultura, también se ha trabajado mucho en frases que son célebres y que en realidad también nos terminan marcando, ¿no? Entonces acá yo traje algunas para, para comentar, pero que también hacen a una concepción que quizás no es del todo evidente, o no hay tanta evidencia detrás de este tipo de frases que nos van marcando y que también nos van presionando, ¿no? Como esta de Cowey que dice: el desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. Esa tiene cierto relativamente cuestión de razón, porque el tiempo no se administra, el tiempo siempre es igual, y eso también es importante, ¿no? Todos los días pasan las mismas 24 horas, solo que es otro día diferente, en otra estación quizás, pero las 24 horas que se midieron ayer se miden igual hoy. Entonces el desafío está en nosotros, es algo totalmente individual. Si nosotros no podemos pedir más tiempo, porque más tiempo no va a haber, tenemos que administrar mejor el tiempo que hay. Así que en este sentido esta frase es bastante cierta. Después el Principito nos ha regalado un montón de frases, una que tiene que ver con el tiempo, dice: fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo más importante. Bueno, ahí hay variables, ¿no? Es decir, bueno, quizás sí, quizás no, pero sí nos podría traer esto de decir, bueno,
hay cosas en las que nosotros tenemos que darle tiempo para que sean más importantes, para que sean más valiosas. Y, y que a veces nosotros las dejamos por dedicarle mayor tiempo a otras, que no lo son tanto. La posibilidad de administrar mejor el tiempo quizás hace que podamos hacer más importantes otras cosas. Así que bueno, tiene también alguna cuestión a considerar. Después tenemos a Ford, que ha sido un autora de la administración, que ha planteado muchos modelos de trabajo, pero que también tiene sus cuestionamientos, que él dice que la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de sus problemas que en afrontarlos. O sea, él se podía aportar mucho sobre la administración y también sobre esta cuestión del tiempo. Y quizás también tiene razón, ¿no? A veces esto es algo más personal. En vez de afrontar el problema, lo que hacemos más bien es, en ese sentido, a veces quejarnos o abrumarnos por eso. Pero es también una mirada subjetiva de la realidad. Y acá hay una de Brugger que dice, los que emplean mal el tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. O sea, aquellos que pareciera que no saben emplear tanto el tiempo como corresponde, o las tareas de forma que correspondan, que sienten que necesitarían más tiempo, son los primeros en reclamar eso, la falta de tiempo. Y bueno, también es una mirada subjetiva de la realidad, pero sí hay que tener en cuenta que está en nosotros el cambio, en este sentido, porque somos nosotros los que podemos hacer aportes para que el tiempo pareciera que rinda más, porque el tiempo no va a rendir más, siempre va a rendir lo mismo, porque son las mismas 24 horas de siempre, no hay posibilidad de ganarle horas al día. De hecho, cuando uno puede decir le ganamos horas al día, no, es que administramos diferente las tareas y por eso pareciera que le ganamos horas al día, porque el día tiene 24, no resta ni suma. Y bueno, ¿y qué significa administrar el tiempo? Bueno, significa planificación y organización, no solo del tiempo, sino obviamente que de las tareas. Y sobre todo tiene que ver con las tareas, pero también con la priorización y cuánto tiempo le dedicamos a unas cosas y otras. Y eso implica mayor productividad, mayor rendimiento y eficiencia. Implica mayor tranquilidad, menos estrés, menos estrés. El tiempo es una cosa que no podemos renovar, lo que podemos hacer somos nosotros, justamente. Entonces, realizar una buena gestión de nuestro tiempo permite una mayor calidad de vida, realmente. De hecho, hay muchas enfermedades que se relacionan con la mala administración del tiempo, porque, por ejemplo, a veces la gente duerme mal y el insomnio tiene que ver con eso, los dolores de cabeza, también a veces los dolores de espalda, se pueden relacionar en el sentimiento de falta de tiempo, incluso algunos problemas hormonales hoy en día se consideran que tienen que ver emocionalmente con el estrés que a veces genera la dificultad de administrarse. Entonces, hoy en día también hay una cuestión de enfermedades profesionales muy relacionadas con la mala administración de las tareas y del tiempo. Y bueno, la mala administración del tiempo se relaciona con agobio, con presión, con dispersión, con falta de concentración, y eso también deviene en serias dificultades. La salud mental también está muy relacionada con esto, y eso es importante a tener en cuenta. Hay infinidad de formas de gestionar el tiempo. Algunas nos van a servir y otras no. Creo que hay que buscar la que realmente se ajusta a nuestras capacidades y posibilidades. Pero hay un ABC, hay una ruta de camino muy sencilla que tiene que ver con, primero, saber lo que es importante y lo que no. Yo he conocido gente que siempre tiene una capacidad de priorizar otras cosas sobre otras. Y bueno, yo tengo que hacer una clase que mañana se dicta, bueno, eso tiene que estar primero que otro tipo de gestiones que pueden ser realizadas más adelante o no tienen apuro, o puedo
no tener que usar el celular para poder terminar eso. Pero a veces, si yo antepongo el celular y todas las cosas, consultas que obviamente no van a ser urgentes, a armar la clase o a hacer el informe o el trabajo que corresponda, estoy planteando que estoy priorizando cosas que no son importantes sobre las otras. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Y no es que eliminar significa a veces posponer o a veces significa delegar o pedir ayuda. Es decir, mira, yo, una de las cosas que he aprendido en esto es, bueno, una de las cuestiones cuando se me presentan temas que están fuera de mi agenda es, mira, yo esta semana no puedo, o hasta el miércoles no creo que lo pueda tocar. Si tú lo puedes empezar o puedes esperar hasta esa época, sí, a este momento, perfecto. Eso lo he aprendido a raíz de la experiencia de que no va primero. Entonces, porque si antes en otro momento capaz que terminaba planteando esta cuestión de, y me desorganizaba, ¿no? De arranqué con esto, me alboroto y bueno, una de las cosas que sé es, esto es mi prioridad, no lo otro. Entonces, elimino lo no importante, que eso implica muchas veces también la delegación. Y en la búsqueda de ayuda a veces encontramos que otra gente lo haga. Si uno tiene la capacidad de delegarle a otra persona, genial, que lo pueda asumir. Y si no, tendrá que ser más adelante. Y a veces hay cosas que no se terminan haciendo que no son nada graves. Es decir, bueno, a veces, no sé, no contesté un correo diciendo recibido y no pasa nada también. O alguien me pidió algo que no es urgente, no lo hice, y bueno, a veces realmente también no es necesario. O no contesté un mensaje que es muy simple, no es grave. O a veces es postergar también, posponer. Eso también significa eliminar lo que no es importante. Por otro lado, algo que está comprobado incluso científicamente, hay evidencia científica, la gente hace al revés. Trabaja en base al 20-80 en vez del 80-20, que es, para mí es de las estrategias más fructíferas que hay, que es aprender a trabajar en el 80-20, que es que dediquemos el 80% de nuestras tareas a lo principal, a lo urgente, a lo importante, y solo el 20% a las tareas menores. En general nosotros disponemos mucho más tiempo a tareas menores en vez a ese 80%. Muchas veces porque las tareas menores, estas que decimos del 20%, son más sencillas de hacer, porque a veces las 80 requieren concentración. Para eso va a haber otras estrategias a considerar cuando necesitamos mayor concentración. Pero realmente en nuestra serie de tareas siempre tiene que estar el 80% con más fuerza, ¿no? Entonces también a veces arrancar por lo más duro implica que después sea más fácil quizás hacer el 20%, porque uno no está tan agobiado. Si arranca con lo más simple, después quizás cuesta mucho más arrancar con el 80%. Quitar las distracciones, en realidad hoy en día tenemos muchas distracciones, demasiadas, y eso limita mucho la productividad, es muy complejo y el celular es uno. Entonces una de las cosas que yo por lo menos sugiero y que suelo hacer es que, en particular, evito que me agreguen a todo tipo de grupos de WhatsApp que no son importantes, pero si no, a veces lo que hago es que los silencio, ¿no? Cuando no, no se puede salir, ¿no? Porque bueno, a veces igual alguna información la requiero. Por otro lado, cuando toca hacer un trabajo que requiere mi concentración, lo pongo en modo avión. No lo suelo apagar, porque además demora mucho en prenderse, y bueno, hoy en día los celulares inteligentes con tanta actividad demoran mucho en cargarse, entonces básicamente lo que hago es que lo pongo en modo avión. Y en general a veces esto que parece simple, mucha gente no lo hace. Y por otro lado, bueno, arranco muy temprano a hacer la tarea que tengo que hacer y hasta que no la termino no paro. También eso implica a veces dónde hacerlo, ¿no? En lugares donde se necesita concentración y hay mucho tránsito, bueno,
quienes tienen la oportunidad de poder hacerlo en un lugar más tranquilo, lo pueden hacer. En particular, yo a veces hago algunas cuestiones en teletrabajo, o si no, por ejemplo, en mi servicio pido un salón, pido la sala de reuniones, y ya hago una demarcación de que estoy en un lugar haciendo algo, y ahí no se me interrumpe. Porque generalmente la oficina es muy transcurrida, la gente está conversando a veces y no es tan posible, y viene a veces gente que hace difícil la concentración. Entonces, en ese sentido hago ese tipo de cuestiones. O a veces arranco temprano y las hago en casa y después voy a la oficina, o cuando vuelvo a la noche, depende. Hay ciertas cuestiones que prefiero asumirlas en determinado lugar para estar tranquila y poder resolver. Después también es necesario que todo trabajo también tenga cierto descanso. Yo cuando estaba en pandemia tomaba como ciertos ratos de descanso, que generalmente eran el almuerzo y un rato después, o a las 5 de la tarde, después retomaba más hasta las 6:30, un rato más, y hacía como ciertos descansos. O, por ejemplo, un descanso puede ser una hora de entrenamiento, de ejercicio, puede ser el tomarse un té, distraerse un poco y seguir trabajando. Pero para eso también juego con el 80-20, a veces hago la actividad del 80%, me tomo un descanso, voy a almorzar y después sigo con el 20%. También se dice que la alimentación que nosotros tenemos hace que podamos quedar después demasiado cansados si comemos mucho, y bueno, también pensar en la alimentación nos permite estar más activos o no. Ponerse límites de tiempo, límites de actividades, horarios, eso es importante. Por ejemplo, en la limpieza hoy en día también se habla de ser estratégicos y plantearse una hora de trabajo. En la limpieza de la casa, por ejemplo, es una estrategia. A mí me ha resultado, a mí me llevaba mucho la limpieza de casa y me pesaba. Y bueno, y hace poco buscando encontré como un tips, que es que vos haces todo lo que puedas en una hora y después ves si seguís. Y pareciera que rinde más el tiempo, pero es como que te enfocás. Yo antes que ponía música o ponía una serie que me iba mirando, entonces me llevaba todo el día. Ahora hago ese ejercicio, que a veces es con música o no, de pongo como el reloj una hora y veo todo lo que avanzo y después me sigo organizando. Y también voy viendo qué organización hago, y he reducido mucho el tiempo de una tarea que a mí no me gusta hacer, que no creo que le guste a nadie, pero en general hay gente que le puede gustar limpiar, pero en general no es una tarea muy atractiva. Pero bueno, he sabido también cómo llevarla para mejorarla. También hay sugerencias sobre cómo mantener la semana ordenada la casa para que no sea tan atareado el fin de semana. Bueno, hay una serie de actividades. Y eso también uno lo puede hacer en el trabajo. En general, yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer un trabajo, lo planteo bien temprano y arranco hasta el almuerzo sin terminar, perdón, y termino antes de arrancar el almuerzo, porque si lo dejo por la mitad, ya no lo hago. Y siempre, si alguien me dice, en la oficina estoy pronta para ir a almorzar, que además yo suelo salir del lugar para justamente no seguir trabajando, y también mantener ese tiempo, digo, me quedan unos mails, termino eso y sigo, o me queda una nota, o termino esto y arranco. Porque también después del almuerzo, en cierta forma ese es mi descanso, me da pereza retomar. Entonces, en ese sentido, me pongo esos límites, ¿no? Y por otro lado, automatizar cosas es buenísimo. Y lo podemos hacer. Por ejemplo, yo necesito hacerme a veces algunas alarmas. Ahora estoy haciendo un trámite en donde necesito hacer ciertas gestiones por mes, las automaticé, las pongo como un aviso en el calendario de Google, y ya está, lo planifico. También, bueno, yo tengo que convocar a una comisión académica de carrera, y
una comisión de carrera, y lo que hago es que yo una semana antes, para no olvidarme, porque están establecidos, también automaticé el calendario, entonces me recuerda que tengo que hacer eso. Si no, antes tenía que recordar a ver en qué fecha estaba y si me podía pasar el tiempo. Eso me ha servido mucho, automatizar, por ejemplo, en el calendario, como hacer algunas actividades con algunas aplicaciones. De hecho, por ejemplo, hago ejercicio con algunas aplicaciones en donde te dicen cómo distribuir el tiempo y me han servido. O también, por ejemplo, uso aplicaciones para el registro de alimentación, si uno está haciendo algún programa de alimentación. En general hay aplicaciones de todo tipo, y hay aplicaciones incluso, por ejemplo, para estudiar, que algunos estudiantes usan, que leen una cantidad de tiempo y después descansan y vuelven a leer una cantidad de tiempo. Yo para estudiar no uso ese tipo de cuestiones, pero tengo estudiantes que lo hacen, ¿no? Así que bueno, esto también es automatizar con los conteos del tiempo, pero también automatizar haciendo cuestiones que puedan ser con formularios online o con WhatsApp, o como también estas informaciones que vamos ingresando, que nos avisa la plataforma que funcionan. Las configuraciones del Zoom también se pueden configurar al calendario de Google, o sea que si tenemos que cumplir reuniones, cuestiones, pueden funcionar sin ningún problema. Bueno, y ahora en estas últimas dos filminas lo que quería comentar es que podamos hacer una reflexión en función de lo que estamos hablando, y vamos a seguir conversando, y la tarea que va a quedar en la plataforma van a ser más de una. Es pensar y responder a estas preguntas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué nos quita el tiempo a nosotros? Tenemos que reflexionar, tenemos que tomar contacto con lo que nos quita el tiempo. ¿Por qué es lo que nos sucede? Bueno, ¿qué nos quita el tiempo? ¿Qué deseo cambiar? Porque acá también en este curso hay toda una intención detrás de cambiar algunas cosas. Bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero mejorar? Pero tengo que también tener cierto espíritu para que eso suceda. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar algunas cosas? Es decir, bueno, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Yo creo que si uno no está dispuesto a mínimamente hacer algo, como por ejemplo transformar las horas de sueño, o de esto de decir, bueno, ahora me voy a levantar más temprano, realmente reducir el tiempo de traslado, va a ser difícil que uno pueda realmente cambiar algo. ¿Y quién necesita saberlo? Es decir, bueno, conversarlo a veces con otra gente, ¿no? Con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe. Es importante decir, bueno, a mí me pasan estas cosas y necesito este tipo de cosas, y quiero cambiar esto, porque también es un tema de frustración. Y eso es importante. Y para eso también hay que considerar esto que se llama los ladrones del tiempo, o aquello que es tiempo muerto, también tiene que ver con los ladrones del tiempo. El tiempo muerto a veces no lo podemos como cambiar, decir, bueno, si se retrasó el ONIUS, o si se rompió el ONIUS, bueno, es tiempo muerto. A veces hay que reconocer qué tiempo muerto me permite trabajar o no, o me permite, bueno, ponerme al día con determinadas cosas. Yo, por ejemplo, en el ONIUS lo uso mucho, la gente lo suele usar, no tanto para hacer tareas de trabajo, en otra época sí, hoy en día no, a veces es como para, no sé, converso con mi madre, y es porque, bueno, en ese tiempo aprovecho, converso con alguna amiga, uso ese tiempo para eso, porque así no aprovecho a veces otros tiempos en los que no estoy en el ONIUS, y que, por ejemplo, que quiero hacer ejercicio, quiero hacer algo en casa, o del trabajo. A veces también el tiempo muerto que tengo para, no sé, esperando algo de eso, veo si lo puedo utilizar en contestar mensajes, por ejemplo, y aprovechar eso, y ya no es tiempo muerto. Hay cuestiones que nos van a pasar que suceden externamente y no suceden siempre también, o sea, nos puede pasar algún día, pero hay otras que sí están presentes y que son factores externos, ¿no?
Que se retrase un ómnibus, que se rompa, que haya corte de rutas, y bueno, no sucede siempre, a no ser que vivamos en un lugar donde está muy complicada la situación, ¿no? Si vivimos en la 9 de julio, pero bueno, no somos argentinos, así que no sucede, puede ser que esto atrase. Los argentinos también saben que si se toman el subte, evitan ese atraso, y a veces también, o van en bicicleta, buscan otro tipo de cuestiones y llegan en el mismo tiempo. Así que eso también los uruguayos podemos hacerlo. Pero tampoco sucede siempre, o sea que a veces hay cuestiones externas que no van a estar presentes siempre. O sea, a nosotros nos pasan las mismas cosas siempre, quizás también tienen que ver con que sean factores internos. Yo pongo acá las notificaciones del celular como cuestiones externas. Yo tenía notificaciones en el reloj que está vinculado al celular y le he quitado muchas. He quitado notificaciones de la computadora, por ejemplo, que no me lleguen porque me molestan también y me embarullan, o por ejemplo el WhatsApp web lo abro solo para pasar algo, después lo vuelvo a sacar, porque me molesta el escuchar la notificación y porque justamente eso me interrumpe con tareas importantes. Yo lo pongo como algo externo porque en realidad es algo que podría, no es algo que yo tengo que cambiar, aunque yo tendría que cambiar mi relación con el celular, pero a veces también es algo que podríamos plantearlo después. Después el multiempleo yo lo pongo como algo externo porque, bueno, no se puede cambiar, pero a veces sí se puede ver cómo mejorar y también cómo considerar que nos dé el tiempo cuando realmente nosotros asumimos mucho más de lo que podemos, ¿no? Eh, Ahí tendremos que ver. A veces, a mí hace poco me ofrecieron una clase, yo ya había asumido un montón de propuestas también de capacitación, más las clases que tenía, y bueno, también asumí una clase porque la doy a las 20 horas, y por eso me sirve, y porque yo ya tenía preparadas esas clases, entonces evidentemente puedo manejar el tiempo. Claro, yo a las 20 horas generalmente hacía ejercicio, ahora ya esos 2 días me tengo que organizar de otra manera, pero bueno, en general me puedo organizar y las asumí porque no colidan con otras cosas y las tengo preparadas. Si hubiera sido algo nuevo, no lo hubiera podido asumir. Ese tipo de decisiones hay que tomarlas en función de que, bueno, el multiempleo es importante porque muchas veces es lo que nos sustenta. A veces no podemos evitarlo. Y también ese drama del multiempleo, porque a veces no logramos tener un empleo mejor, es el que nos termina complicando, ¿no? Con determinadas cuestiones. Entonces, en ese sentido, a veces, bueno, es un problema, pero podemos ver cómo lo podemos mitigar. Y después las reuniones son cuestiones que a veces complican en función de, de que a veces cómo se organizan o no implican un problema sobre cómo gestionar mejor el tiempo. Creo que hemos en particular ganado mucho a partir de la pandemia, de tener que encontrarnos virtual, a mejorar mucho más las reuniones, pero siempre han sido ladrones del tiempo, a veces porque, bueno, una falta de planificación complica el tiempo. Después tenemos factores internos que son todos cuestiones a analizar individualmente y hay que ver, bueno, acá pongo seguir durmiendo, o la falta de planificación, no tener una nota de qué es lo más importante y qué no, la dificultad de decir que no, y eso hace que sigamos asumiendo cosas, la dificultad para comunicar y expresarse, a veces puede también complicar o entender lo que quiere la persona para poder ayudar o para poder hacer las tareas, el cansancio que nos pueda también jugar una mala pasada, decir, bueno, al final no estoy concentrada porque estoy cansada para realmente hacer las cosas. Tiene que haber una intención de cambiar las cosas. Yo creo que hay gente que a veces no logra porque constantemente también boicotea con estas cuestiones internas o externas la posibilidad de mejorar. Y bueno, ahí hay decisiones personales, profesionales, que juegan a veces en contra y que uno también se autoboicotea y que eso implica también a veces un trabajo personal de
de reconsiderar que, bueno, que escapa de este curso, ¿no? Y que muchas veces quizás uno necesita una ayuda profesional también para trabajar eso, y eso es mucho más complicado. Yo creo que alguien que le falta el tiempo y que busca algunas estrategias, lo resuelve relativamente bien. Si esto es algo crónico, es importante que se considere que quizás hay que buscar otro tipo de respuestas. Entonces, hoy es un poco más general, ahora después, a partir de la clase siguiente, vamos a trabajar sobre cuestiones muy puntuales. En ese sentido, esto quizás hoy era una cuestión más filosófica también, de concebir el tiempo y de entenderlo y de cambiar, que la relación hay que cambiar la relación con el tiempo que tenemos, el tiempo no puede cambiar. Y es eso, cuando no puede cambiar lo otro, tiene que cambiar uno. Pero que en algunos casos, cuando se vuelve demasiado crónico, bueno, implica otras cuestiones o implica a veces planteos que, bueno, que van más allá de este curso. Pero bueno, esperemos que este curso permita resolver algunos problemas que la gente empieza a encontrar sobre la gestión del tiempo y de las tareas de manera más efectiva para, bueno, poder contemplar toda la serie de actividades que uno necesita hacer, ya sea para su vida personal como para su trabajo.